En el episodio 92 de la serie Cranberry Sherbet, ocurrió un evento inesperado durante la ceremonia de compromiso de Nursema e Ilhami. Nursema pronunció sin querer el nombre Firaz mientras le colocaban los anillos. Esto provocó que la ceremonia terminara abruptamente, causando gran conmoción y tristeza en ambas familias. Después de este incidente, a pesar de su decepción, Ilhami le dijo a Abdullah que quería casarse con él a pesar de todo. Aunque esta situación trajo alegría a la familia Unal, significó una gran devastación para Nursema. Aunque Nursema le dijo a su familia que no quería este matrimonio, no pudo convencerlos. Nursema, cuya familia quería casarse con Ilhami, tomó una gran decisión y huyó de casa la noche de la boda y se refugió en Firaz. Este desarrollo inesperado creó un gran impacto en la familia Unal. Nursema y Firaz se casaron con gran amor y felicidad. Sin embargo, cuando fueron a besar la mano de Abdullah y Pembe, se encontraron con una reacción inesperada. Abdullah, que prohibía incluso mencionar el nombre de Nursema en la casa, echó a Nursema y Firaz de su casa porque no aprobaba su matrimonio. En el episodio 92 de la serie, la advertencia de KVLCM llama la atención, mientras se ve crecer la tensión entre Abdullah y Asude. Si bien es curioso cómo sobrevivirán Nursema y Firaz, quienes intentan obtener la aprobación de sus familias, las bufandas de Asude atraen gran atención con la transmisión del programa donde Nilay es invitada. También se afirma que Abdullah intentó restringir los gastos de Fatih y Doa y que los juegos que jugó Il dejaron signos de interrogación en las mentes. El tema de la nueva casa de Doa y sus gastos fue uno de los acontecimientos destacados del episodio 92 de la serie Cranberry Sherbet. Doa intenta establecer su propia vida con Fatih, pero en el proceso comienza a adoptar un estilo de vida lujoso y ostentoso. Esta situación aumenta la tensión entre Fatih y su familia. Después de obtener la libertad financiera, Doa comienza a gastar demasiado para fortalecer su estatus social. Sin embargo, estos gastos se consideran innecesarios y exagerados. Fatih está preocupado por los gastos excesivos de Doa y le advierte. Sin embargo, Doa cree que puede tomar sus propias decisiones y no acepta la presión de Fatih. El hecho de que pidiera un préstamo al banco en secreto demuestra que era financieramente irresponsable. Esta situación plantea interrogantes sobre si el personaje de Doa incluye una inclinación por la extravagancia y la ostentación. Por un lado, como mujer que fue oprimida y reprimida por la familia de Fatih en el pasado, sus esfuerzos por valerse por sí misma pueden ser apreciados. Sin embargo, el hecho de que lo haga de forma exagerada y no actúe con prudencia financiera demuestra que es propenso a tomar decisiones equivocadas. El conflicto entre el conquistador y la naturaleza. La advertencia de Fatih a Doa en realidad nos hace pensar que todavía no quiere perder el control sobre ella. La obtención de la libertad financiera de Doa y su transición a una vida lujosa contradice la perspectiva dominada por los hombres de Fatih. Esto plantea la cuestión de si su intervención en sus gastos está motivada únicamente por preocupaciones económicas o por un deseo de controlar la naturaleza. En última instancia, el gasto de Doa y su nuevo hogar pueden verse como parte de su lucha por la independencia. Sin embargo, parece que los errores financieros que cometió durante este proceso le crearán grandes problemas en los siguientes episodios. En los últimos episodios de la serie Cranberry Sherbet, la relación entre Nursema y Firaz fue testigo de desarrollos importantes. A pesar de la presión de su familia para casarse con Ilhami, Nursema dio un paso valiente al seguir sus propios sentimientos. La decisión de Nursema y su huida a Firaz. En el episodio 92, Nursema, a quien su familia le pidió que se casara con Ilhami, declaró que no quería este matrimonio, pero no pudo convencer a su familia. Entonces, la noche de su boda, tomó una gran decisión y huyó a Firaz. Esta inesperada huida fue recibida con entusiasmo por el público. El matrimonio de Nursema y Firaz. Después de su escape, Nursema y Firaz se casaron con gran amor y felicidad. Sin embargo, este matrimonio no fue aprobado por sus familias. En particular, Abdullah y Pembe reaccionaron con dureza ante el repentino matrimonio de su hija y los echaron de su casa. Reacciones de las familias y expectativas futuras. El matrimonio de Nursema y Firaz ha provocado la reacción de ambas familias. En particular, la expulsión de su hija de casa por parte de Abdullah aumentó la tensión en la familia. Esta situación es seguida con gran curiosidad por la audiencia y da lugar a diversas especulaciones sobre qué camino seguirá la pareja en el futuro. La relación de Abdullah e Il se destaca como uno de los desarrollos más peligrosos que tiene un gran impacto en la serie KZLCK Sherbeti,
y puede sacudir el equilibrio familiar. Aunque Abdullah es conocido como una figura paterna autoritaria, tradicional y conservadora, su participación en un romance secreto revela una gran contradicción en su carácter. El hecho de que un hombre que defiende los valores morales dentro de la familia y tiene opiniones estrictas sobre los roles sociales de las mujeres en particular, se involucre en una relación extramatrimonial plantea serias preguntas sobre su verdadero compromiso con sus propios valores. Es curioso si Abdullah está tratando de llenar un vacío emocional en esta relación o simplemente busca emoción. Y es una mujer más joven y de espíritu libre que lo admira. ¿Es esto una vía de escape para Abdullah o es un vínculo verdaderamente profundo? Riesgo de exposición en la relación y posibles consecuencias. En el episodio Cuando KVLCM ve a Abdullah e Il, significa que la relación ya no puede seguir siendo un secreto. Si Pembe se entera de esta relación, el equilibrio dentro de la familia podría alterarse por completo. La imagen social de la familia Unal puede verse dañada, porque un escándalo de este tipo es inaceptable, especialmente en una familia tradicional. Evaluación general. Es probable que la relación de Abdullah e Il sea uno de los mayores puntos de ruptura de la serie. Si Abdullah continúa con esta relación, podría correr el riesgo de perder a su familia. Por otro lado, cuando se revelan las verdaderas intenciones de Il, Abdullah puede experimentar un gran arrepentimiento. Esta relación revela de forma muy llamativa el conflicto entre los valores tradicionales y los deseos individuales. Veamos si Abdullah cederá a sus emociones o protegerá a su familia. En la serie de televisión Red Cherry Sherbet, el diagnóstico de demencia de la señora Sommed fue motivo de profunda tristeza y preocupación tanto para la familia del personaje como para el público. La demencia es una enfermedad progresiva y mortal que se caracteriza por pérdida de memoria, deterioro de las actividades de la vida diaria y diversos síntomas psiquiátricos. Este diagnóstico de la señora Sommed supone una gran prueba para su familia. Especialmente su hija KVLCM intentará estar al lado de su madre y apoyarla durante este periodo difícil. Este proceso llamará la atención sobre el fortalecimiento de los lazos familiares y la importancia de la solidaridad. Ali Uzunatan, quien interpreta el personaje de Sommed, expresó su miedo a la enfermedad de Alzheimer en una declaración que hizo en el pasado. Esto demuestra que el actor tiene una profunda conexión con su personaje. El estado de salud de la señora Sommed aparecerá como un tema importante que afectará las relaciones familiares y el desarrollo de los personajes en los episodios posteriores de la serie. Durante este proceso, el público seguirá con curiosidad cómo la familia se solidarizará con la señora Sommed y cómo afrontará su enfermedad.